Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Marcelo Crobato, que viene con la camiseta albiceleste hoy, camiseta ganadora de América, nos conectamos hoy para, como todas las semanas, conversar. Y hay algo que a quienes estamos del lado de la libertad nos tiene en América Latina y debería tenernos en el mundo esperanzados, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cuba? ¿Y por qué uso la palabra esperanza? ¿Y por qué digo esperanzado? Marcelo, porque yo digo, si un país que ha vivido 64 años bajo la bota militar y bajo el comunismo destructor, con el espionaje, con la represión, con la contrainteligencia, fusilamiento, balcero, tortura, hambre, etcétera, si todavía hay en ese pueblo voluntad insurgente, el mundo tiene salvación. Así lo veo yo. Quisiera saber cómo lo ves tú, Marcelo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, como siempre, a todos los que nos escuchan en el estreno de este lado del charco, y buenos días si están al otro lado del charco. Buenas noches a cualquier otra hora. Bueno, Cuba es una insignia y es el bastión. Aunque parezca increíble, Cuba es la potencia colonial de América Latina. Ideológicamente es quien sostiene el socialismo del siglo XXI y toda esa infecta cloaca llamada Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla. La caída de Cuba sería, en primer lugar, psicológicamente muy dura para todos ellos. Desestabilizaría todos los grupos comunistas en América Latina, desde el chavismo hasta el kirchnerismo, pasando por el petrismo en Colombia, el lulismo en Brasil. Todos ellos se verían fuertemente afectados, porque también Cuba es el país que los sostiene policialmente. Quien les enseñó a trabajar fue Cuba, porque el G2 cubano fue entrenado por la Stasi, la policía secreta de Alemania democrática, de la Alemania comunista. De la cual yo soy el último agente que hay en el mundo. Tú sabes que BTV me acusa a mí de ser agente del Stasi. No les digo más. Bueno, yo sabía que eran idiotas, pero no imaginaba que tanto, pues si eres agente de la Stasi eres de ellos. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un chavista, aparte de demostrar su retraso mental y su incapacidad de pensamiento cada vez que abre la boca? Un chavista cuando habla o dice mentiras o dice estupideces, no tiene función. Entonces, sí, la Stasi entrenó muy bien al G2 cubano porque fue un servicio que tuvo el adiestramiento y el equipamiento de la KGB y también tuvo toda la filosofía de trabajo de la Gestapo, tú lo pronunciarás mejor que yo, de la Policía Secreta del Estado, Geheimstaatspolizei, de la Alemania nazi. Sehr gut Deutsch. Gratulieren. Entonces, tienen lo mejor de los dos mundos, lo mejor en el sentido de lo que a ellos respecta, pues en realidad es lo peor, pero su nivel de capacitación, su nivel operativo era extraordinariamente alto. Además, recordemos que si hay un pueblo capaz y organizado, son los alemanes, y son la perfecta muestra que el comunismo no sirve, porque si ni siquiera los alemanes, que son una organización perfecta, pudieron hacerlo funcionar, es que eso no sirve. Eso se dice mucho. Eso se dice mucho, inclusive aquí, con orgullo, aunque no lo creas. Porque cuando uno interroga, ¿no? Yo tengo que contar. Cuando yo estoy en el este, ¿no? En el lado que era comunista, que aquí el recuerdo está claro. Mis profesores, cuando
entran en confianza conmigo. Entonces me preguntan, Daniel, yo acuerdo que hay una profesora que me preguntaba, Marcelo, Daniel, ¿tú en Venezuela ya llegaron a las, a las, ella me preguntaba, a las listas para comprar vehículos? ¿Cómo? Sí, porque en Alemania, cuando en la DDR, ¿cómo se llamaba? Ellos se enorgullecían diciendo que cualquier trabajador en la DDR podía tener un carro, porque era o sea, podía pagar, era su derecho, con su dinero, ¿no? Con su salario. Y entonces, y era verdad, pero tú para comprar el carro tenías que meterte en una lista. Tenías que meterte en una lista y en esa lista además tenías que, bueno, por supuesto la lista, era todo el país la lista. Entonces tú podías pasar 10, 15 años en la lista esperando el carro. Y cuando te llegaba al puesto, ya tú hasta te habías olvidado de que tú habías pedido el derecho a comprar un carro y probablemente no tenías ni siquiera los reales. Entonces ella me dice, cuando mi mamá se metió en la lista, cuando yo tenía 15 años, dijo ella, pero yo tenía 15 o 10 años, y cuando ya yo me iba a casar, salió el derecho a comprar carro. Y la mamá dijo, ya yo no quiero carro. Entonces le vendió el derecho a otro, el cupo para comprar carro. Me dijo, el comunismo todo lo mete en listas y en filas. Donde tú veas comunismo, ahí tiene que haber filas, tiene que haber listas para comprar, tiene que haber mercado negro. Eso es el comunismo. Pero Cuba es algo más, Marcelo, porque Cuba fue un símbolo del comunismo internacional y una herramienta gloriosa para ellos de propaganda, porque si había sido posible en Cuba, sería posible en cualquier parte, porque se vendía como heroico el ejemplo de Cuba por estar a no sé cuántas pocas millas de las costas de los Estados Unidos y haber logrado hacer la revolución y haber sobrevivido a un bloqueo criminal por parte de los Estados Unidos, bla, 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 bla. Y en esa propaganda nunca hablaban ni de los balseros, ni de los fusilados, ni de la cantidad de cubanos que se querían ir del país. ¿Tú no crees que la muerte del castrismo, que la muerte de la revolución cubana es de alguna manera la propia muerte del comunismo a nivel mundial? Porque si Cuba fue la gran promotora de barbaridades en este hemisferio y la gran mayoría de los movimientos disociadores de la democracia en el hemisferio contaron con el apoyo de Cuba para acometer sus planes, ¿no? Es que todavía uno ve todo el surdaje europeo hablando de Cuba, los médicos, las misiones médicas, la salud perfecta, gratuita, la educación perfecta y gratuita. Y sin embargo, se está muriendo por el COVID. La protesta empezó porque la gente se está muriendo por COVID. Sin contar que las misiones médicas se sabe que son una exportación de mano de obra esclava, igual que todos los demás trabajadores que llegaban a Venezuela. Yo tuve oportunidad de conocer a uno que era un coordinador, casi que un comisario político, para una empresa que era cliente mío, y a la hora de verdad no era una mala persona. Uno se daba cuenta que él era una víctima, y él fue para allá porque dijo, mira, a mí me dijeron que si venía, me iban a poner el primero de la lista para comprar la nevera, la cocina, el televisor, y dijo, bueno, me sacrifico para poder tener todas las cosas en la casa. Uno en la Venezuela de la cuarta, inclusive al final de la cuarta, que era un desastre, que era una porquería, no vamos a decir que era bueno porque realmente tenía muchísimo que mejorar. Yo quería una nevera, iba a la tienda que me gustaba y decía, quiero esa nevera. Firmaba el cheque y me la enviaban. Pero para ellos había que entrar en una lista para todo, igual en todos los países comunistas. Y como todo, el comunismo es extraordinariamente corrupto, porque como ellos no están obligados a satisfacer un cliente, sino a satisfacer un ideal político, entonces el nivel de corrupción era extraordinariamente alto y siempre se conseguía la forma de subir por debajo de la mesa. Los países capitalistas, aunque suene difícil de captar, pero una empresa privada, como dice Javier Milei, es un benefactor social, porque la empresa privada se debe a sus clientes. Si no los satisface, los clientes se van con su dinero. Otra parte de esa empresa quiebra.
La única forma de mantenerse es satisfacer a sus clientes. El Estado no tiene que satisfacer a nadie. Entonces, el Estado proveedor era una absoluta basura, una porquería, pero la gente tenía que aguantársela y decir, mira, anótame la lista, como tú dijiste, para el carro, para la profesora, y a los 15, 20 años salió en la lista para el carro, y ya ni para qué. Yo cuando quiero comprar una nevera la quiero hoy, no dentro de 5, 10, 15 años. Claro. Entonces, es un sistema absolutamente ineficiente, pero vendían la idea de la salud, de la educación, y supuestamente no había hambre, cuando la realidad es que la desnutrición era severa. Yo recuerdo haber conocido un cubano en Venezuela que él decía que ellos no podían, por ejemplo, tenían unas vacas en un terreno que era de la familia, y tenían que darle parte al gobierno por las vacas, y si alguna se moría tenían que entregar el cadáver. No es que decía, bueno, mi vaca cuando quiera la mato y me la como. No. Huevos también, eso era todo un problema. Ellos no podían salirse de su cartilla de razonamiento, y de repente se iba a vencer. O sea, bueno, me queda aquí un ticket para comprar unos zapatos, yo soy talla 42, y ibas a las tiendas, y lo que conseguías, mira, que en 42 no hay, y bueno, dame la talla que haya, porque después lo cambio. Después la gente decía, mira, tengo unos zapatos de mujer talla 38, necesito unos de hombre talla 42, y así funcionaban. Entonces, es algo absolutamente ineficiente, pero la gente del surdaje promedio de la izquierda en Europa y en América veían a Cuba como un gran sitio. Cuando se caiga va a ser un golpe muy duro contra la realidad. Me parece que estos pobres diablos de la izquierda no se han dado cuenta que el muro de Berlín cayó y fue el lado comunista el que salió corriendo al lado capitalista. Yo nunca vi en ninguna parte que la gente de los países libres, capitalistas, quisieran meterse a los países comunistas, y por eso alzaban todas esas murallas, ¿no? Era para impedir que se saliera la gente. ¿Por qué tenían que impedir que se saliese si funcionaba tan bien? Obviamente no funcionaba. La caída de Cuba va a ser un golpe demasiado duro, similar a la caída del muro de Berlín. Después del muro de Berlín todavía el imperio soviético duró, pero ese plomo en el ala no se lo quitó nadie. Y esta es la oportunidad. Los cubanos están contra las cuerdas porque la gente se les alborotó, ellos no se lo esperaban. No, contra la cuerda está el régimen. Los cubanos tienen contra las cuerdas al régimen. Sí, es correcto, no lo expresé correctamente. Entonces, el régimen está contra las cuerdas, no se lo esperaban, no deben tener demasiado personal para represión porque lo tenían repartido por toda América. Ellos jamás se esperaban algo así. Y es la oportunidad de los cubanos para hacer algo, y es la oportunidad para todos de hacerlo. Este sería el momento ideal para una insurrección general en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, y también un levantamiento popular que impida el retorno del lulismo en Brasil, que impida que ese salvaje anormal de Castillo llegue a ser presidente en Perú, un hombre xenófobo y antivenezolano como él solo, y por supuesto en Colombia impedir que el petrismo pueda asumir el poder. Incluso en Chile los chilenos deberían alzarse para impedir que esa pseudo constituyente, que es un mamotreto lo que hicieron, pueda tomar el poder e iniciar su trabajo. Se han elegido como presidente de la constituyente una líder de la ultraizquierda indigenista que no es abogada. Yo lo menos que puedo pedir, oye, si vas a hacer una ley, por favor, elijan un abogado para que trate de coordinar eso. Es más, no solo un abogado, un constitucionalista. Porque hacer una constitución no es lo mismo que hacer una ley, y hacer una ley no es lo mismo que ejercer el derecho. Han elegido la peor persona posible en lo técnico. A lo mejor como persona es una maravilla de persona, pero en lo técnico era difícil escoger algo peor en Chile. Bueno, este es el momento de ellos decir, mira, aquí se acabó, todos nos alzamos y se acabó. Y el comunismo tiene que terminar en el basurero de la historia. Yo creo que el tema de la rebelión popular y ciudadana que hay en Cuba es más grave para el socialismo del siglo XXI de lo que se cree. Porque yo lo he puesto de la siguiente manera. La culebra se mata por la cabeza. Y la culebra, que es el socialismo del siglo XXI, tiene como cabeza a La Habana, tiene como cabeza el régimen castrista. Por lo tanto, la caída del régimen castrista va a significar, sin duda alguna,
Marcelo, la caída como piezas de dominó del resto. Pero es que además de eso, y te hago esta pregunta, ¿cómo te imaginas tú? Vamos a hablar del día siguiente a la caída del castrismo, no importa cuándo ocurra. Pero el día siguiente de la caída del castrismo, que por supuesto va a caer estrepitosamente en algún momento, ¿cómo ves tú la situación en Venezuela si está todavía el chavismo en el poder? O sea, ¿cómo te lo imaginas tú? Bueno, recordamos aquel maravilloso Martes Negro, el mejor de la historia, cuando los Castro fueron reducidos al 50% y se murió la lacra de Fidel. Las fiestas que hubo en Estados Unidos, los cubanos en la Florida, pues celebraron más que Navidad y el 4 de julio juntos. Pues en Venezuela sucederá algo parecido, pero sobre todo se tambalearán porque les va a faltar primero esa muleta moral, y los cubanos que estén en Venezuela van a quedarse esperando instrucciones, ver cómo hacen, porque la realidad es que el comunismo no los prepara para pensar ni actuar autónomamente, sino solamente para obedecer órdenes represivas, así como preparan al pueblo para obedecer. Uno ve que en China, y como era en la Unión Soviética también, los policías no necesitaban salir, perdón, con mucho equipo, con mucho armamento, sino que llegaba un montón de gente y decía, ustedes todos se me retiran de acá. Y la gente salía corriendo, pues estaban acostumbrados a que había que obedecer a la policía porque sabían que si no obedecían, lo que venía era peor. Entonces tú podías tener un policía chino, llegaba a una reunión de 100 personas y decirle, se me van todos. La gente se iba. En cualquier parte del mundo llega un policía, le dice a 100 personas, se me van, y el que se va corriendo es el policía porque le caen a piedra. En China eso no sucedía, en la Unión Soviética tampoco, y en Cuba no sucedía hasta ahora. La gente no está haciendo caso y la policía no está acostumbrada a que no le hagan caso. Creo que esta gente va a quedarse acéfala y va a ser el gran momento para una rebelión general que lamentablemente la veo un poco cuesta arriba porque no hay un líder que la dirija y por supuesto el corrupto, inepto y ladrón de Juan Guaidó y todo su combo interino no lo van a hacer. Caen también, no, porque también son socialistas. Claro. También les late el corazón escuchando a Ali Primera. También, también ven al Che Guevara. Ven la barba de Fidel. Y, Dios mío, los bichos son igualitos. O sea, es una parte socialista toda. Ahora, fíjate tú, ¿no? Hay algunos planteamientos aquí. Recuerden que estos programas, cuando los grabamos, los suscriptores de mi Patreon, patreon.com/delaraf, tienen oportunidad, según el plan al que estén suscritos, de acompañarnos en la grabación del programa a través de Zoom y participar dándonos sus opiniones. Aquí nos dice Fernando Torrealba, y quería referirme a esto, que por los videos que he visto, los policías cubanos no están muy bien armados. Le vi revólveres, no pistolas automáticas. Dice Kelvin Echenique, cae el castrismo y esa estructura se va a Venezuela. Dice Juan Romero, lo que pasa es que en Venezuela existen otros factores y organizaciones terroristas. Dice Daniel, y no es hasta mejor que no tengan un líder que se ponga a negociar con el régimen, no, sin duda. Yo lo que creo es que el régimen castrista tiene un problema de salida, o sea, a las primeras, ¿no? Que es verdad que tienen una organización represiva interna muy eficiente para controlar actos de rebelión en el sector militar fundamentalmente. Pero para las rebeliones, para la represión individual. Pero no han vivido durante todos estos años unos actos represivos de masas. En tal sentido, al no haber vivido unos actos represivos de masas, porque nunca ha habido levantamientos generalizados, y ellos no están acostumbrados a eso, en este momento están un poco como fuera de control, porque no saben cómo hacer algo que nunca han hecho, porque nunca ha habido unas protestas de esta magnitud, y cuando las ha habido, lo que han hecho es dispararle plomo cerrado. El problema es que están los ojos sobre Cuba en este momento, como no lo estuvieron en el año 94 cuando el maleconazo, donde para enterarnos de lo que ocurría, teníamos que depender de lo que el régimen cubano le permitía a las grandes cadenas de noticias sacar. Hoy en día hay teléfonos celulares, la gente graba, la gente transmite en vivo, la gente no está la información en manos del régimen porque la gente, todo el que tiene un teléfono celular en su mano tiene posibilidad de pasarle por encima a la censura. Entonces, ahora
ahora es mucho más difícil para el régimen pasarse 100 personas por las armas y que el mundo no se entere inmediatamente. Entonces, evidentemente, la tecnología ha causado una situación para el castrismo que es novedosa, pero no necesariamente fulminante, porque no tiene experiencia la policía cubana, pero la venezolana sí, la rusa sí. Entonces, cuidado con eso, porque a pesar de que son cuentos de camino, no, que van saliendo no sé cuántos militares venezolanos para Cuba, yo no creo que sea tanto, que sea tanto así. Pero para controlar grandes movimientos, grandes cosas, yo no tengo duda de que el régimen chavista, sabiendo y conociendo que si le matan la cabeza se muere el cuerpo de la culebra y ellos son casi que la cola, pues evidentemente cuidado con una reacción del comunismo internacional para salvar a Cuba. Ya salió España, ya salió imagínate tú, la nueva ministra de educación, Dios mío, de educación, o vicepresidenta, creo que es la señora, no recuerdo, un miembro del gobierno de Sánchez, y que le preguntaron si para ella el régimen cubano era una dictadura, y ella dijo que ella consideraba que no era el momento de calificar, no es el momento de calificar. ¿Cuántos años más necesita? 60 años más, maldita. Porque no es el momento. ¿Cuál es el momento? Cuando lleguen a los 120 años, ¿y ella qué le dio? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, no tendrá fuerza el castrismo dentro de Cuba, pero el comunismo internacional sí la tiene. Hay que tener cuidado con eso. Yo no sé si tú lo ves igual. No, evidentemente. Y uno se da cuenta porque siempre ellos buscan la forma de sacarle el cuerpo a la calificación, se niegan a declarar que efectivamente Cuba es una dictadura, como hizo Albert Títere Fernández en Argentina, nada más que un títere de la asesina terrorista y ladrona de Cristina Fernández. Albert Títere. Albert Títere le dicen, porque él es el títere de Cristina. Ok. Entonces, él es uno que se niega a calificarlo como dictadura, siempre buscan la forma de darle la vuelta y dicen, bueno, es un gobierno un poco autoritario, pero se niegan a decir lo que es evidente. Un gobierno donde la misma persona estuvo casi 60 años en el poder, evidentemente democracia no es. No sé cómo lo van a definir, pero democracia no le cabe. Pero a ti no te llama la atención que los tipos, o sea, a mí me da mucha risa los esfuerzos que tienen que hacer los tipos, ¿no? Porque no hayan dónde meter la cara, no hayan qué palabra usar. Entonces, un poco autoritario era mi papá cuando me pagaba el televisor y me mandaba por el cuarto porque quería ver el béisbol y yo la novela. Eso era un poco autoritario. Eso era un poco autoritario. Pero unos tipos que fusilan, que promueven movimientos contra la democracia en el mundo, que utilizan la figura de las misiones internacionalistas para esclavizar a sus médicos, que venden un supuesto milagro de la medicina cubana que no logró salvar ni a Chávez del cáncer que tuvo y hasta lo dejaron morirse. O sea, como que un poco autoritario. La otra loca, que no, yo creo que no es el momento de calificar. Pero bueno, esta señora, no yo, debe ser virgen aún. No es el momento. ¿Cuántos años tienes tú? 45. No es el momento. Entonces, los comunistas son una plaga, donde quiera que estén, Marcelo. Pero creo que vuelvo y termino como comencé. Lo que está ocurriendo en Cuba sí me da esperanzas. No porque sienta que el régimen cae mañana. Estos procesos son largos. Como largo ha sido el sometimiento del pueblo. Pero el solo hecho que que 2 o 3 generaciones de ciudadanos cubanos criados desde el preescolar, obligados a pararse frente a una bandera desde preescolar a decir pioneros de Cuba seremos como el Che, que les han metido todo ese basuraje en la mente y que haya todavía arrestos suficientes para salir a la calle y decir patria y vida, que yo quiero libertad,
A mí eso me tiene que dar esperanza de que en el mundo los buenos somos más y de que el ser humano es por naturaleza libre y que quiere ser libre y que en el momento en que conoce la libertad ya no quiere que se la quiten. Y eso a mí me parece muy importante. Tú al final, ¿para dónde crees que va esto? Mira, depende de cómo actúe la gente, qué mentalidad tengan. El año pasado yo escribí un artículo llamado Purismo Pacifista, que creo que lo voy a republicar ahorita, donde explicaba que el gran problema en Venezuela es que todos querían ser más pacíficos que cualquiera, hasta los que empuñaron las armas, porque Caguaripano se negó a atacar decididamente cualquier instalación militar. Llegaban, agarraban a los prisioneros, les daban un discurso y se llevaban 4 cosas. Lo mismo Oscar Pérez, nadie tenía el valor para disparar un arma, todos tenían el valor para morir. Lo mismo los guarimberos, pudieron haber matado muchísimos guardias y colectivos, pero no tenían la decisión para hacerlo. Porque no eran asesinos. No eran asesinos, pero si tú vas a una guerra tienes que saber que, como decía el general Patton, la forma de ganar una guerra no es que un soldado muera por su país, sino hacer que el otro bastardo muera por el suyo. Entonces, no había la decisión de hacerlo y eso le costó la victoria en todas las operaciones. Considerando que ya se ha comentado, cosa que no me sorprendería en absoluto, que hayan mandado malandros venezolanos a reprimir en Cuba, porque así como iban nicaragüenses, bolivianos y cubanos a reprimir en Venezuela, porque había guardias nacionales con acento cubano que se reportó, o sea, los vestían de guardias, pero eran cubanos, ¿por qué no les importaba? Un venezolano dirá, bueno, pero es que ese también es venezolano, y a lo mejor hasta lo conozco, pero a un cubano le importa muy poco. Un venezolano que manden para allá, lo mismo, y han enviado malandros. Tú recuerdas que el primer programa que hicimos fue cuando yo hablé de Iris Valera, la comparé con Oscar Dirlevanga, porque él usaba delincuentes para reprimir. Iris Valera lo hacía también. No les cuesta para nada enviarlos y le dicen, sacan unos cuantos delincuentes de cualquier cárcel, de Rodeo, Yare, Tocuquito, Tocorón, y le dicen, mire, necesitamos 100 personas, vayan a Cuba y si quieren se quedan allá, si quieren regresan en libertad plena. ¿Y ellos qué les importa matar 50 personas si han matado 150? Exacto. Entonces, si no tienen la decisión para enfrentar este tipo de gente, para ir a la guerra, no a morir, sino a vencer, y vencer quiere decir matar al otro, lamentablemente, porque no es que uno esté diciendo, ojalá se maten, es que simplemente si tú vas a una guerra contra un asesino y no vas dispuesto a matar, más vale que te regreses y te quedes tranquilo en tu casa, porque lo único que vas a hacer es morir. Tomando en cuenta que ya Díaz-Canel cometió un crimen de lesa humanidad cuando llamó a los que lo apoyan, a los comunistas de Cuba, a enfrentar con fuerza y por la fuerza a los contrarrevolucionarios pagados por la CIA, según ellos, está llamando a la guerra civil. Si tú no estás dispuesto a enfrentar eso, mejor quedarse en casa. Entonces, claro, si la gente va con decisión a pelear y a defenderse y decir, yo no voy a morir, yo voy a vencer por mi patria, así como hubo una época donde los cubanos pelearon por su independencia hace 100 y tantos años, los venezolanos lo hicieron hace 200 años, entonces, mejor quedarse en casa. Pero si van con la decisión, pueden ganar. Y el hecho que ahorita casi no quedan cubanos vivos que hayan conocido una Cuba no castrista. Pero si tomamos en cuenta que antes de Cuba estaba Batista, que era un dictador, era un mafioso más que un dictador, entonces habrá pocos cubanos que recuerden... O un dictador mafioso. Sí. Pero habrá pocos cubanos que recuerden una Cuba en libertad. Claro. Y a pesar de eso, han salido a pelearlo. O sea que esa es la gran esperanza, que no han podido lavarles el cerebro lo suficiente en 60 años como para que no peleen. Y dicen, no, es que la gente está pidiendo vacunas porque a raíz del embargo, que no existe tal embargo, como todos sabemos, del bloqueo, perdón, no existe tal bloqueo. Eso hay un embargo comercial que no afecta efectos especiales, sobre todo sanitarios y médicos. Y tampoco afecta a los que puedan comerciar con otros países. Simplemente es un embargo puesto por Estados Unidos, pues dice, tú me expropiaste mis empresas, si no me las pagas, entonces no comercio contigo. Eso es todo lo que hay. Pero Cuba negocia con el resto del mundo sin problema y aún así no funciona. Pero entonces,
está con el cuento, no, que la gente está peleando porque resulta que a raíz del bloqueo no tenemos salud, ¿no? La gente está diciendo libertad, patria y libertad, patria y vida. Y un detalle interesante para que le duela a los mamertos, en cualquier país del mundo, cuando la gente sale a pedir libertad, ¿cuál es el primer símbolo que usan? Star Spangled Banner, la bandera de las barreras estrellas, la bandera de los Estados Unidos. En cualquier país del mundo donde alguien sale a pedir libertad, lo primero que saca es la bandera de Estados Unidos, porque es el país uno de los países más libres del mundo, con todos los efectos y con todos los desastres, y gracias a Biden, peor todavía que está, pero la gente identifica los Estados Unidos con la libertad. Entonces, los cubanos están pidiendo libertad y mostrando la bandera de los Estados Unidos. Eso es indicio de que hay una generación que puede llegar a hacerlo, que no han logrado lavarle el cerebro a todos, y se puede lograr, siempre y cuando estén dispuestos a pelear y no simplemente a morir, porque no necesitamos mártires. Así es. Bueno, esperemos que la situación en Cuba se desarrolle como merece la lucha mundial por la libertad y que finalmente la culebra muera por la cabeza. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Daniel. Un gusto. Esperemos que les guste y cualquier cosa, pues siempre estamos para comentar lo que ustedes quieran. Así es. Hasta la semana que viene. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.